un saludo para todos los que se encuentran conectados en este momento. Bueno, déjame saber, por favor, déjame saber en dónde te encuentras conectado. Vi que desde hace unos momentos, desde temprano, ya habían varias personas conectadas. Excelente eso, excelente participación. Entonces, bueno, muy entusiasmados por este segundo día. Recuerda que este evento es se llama cómo ser un analista de datos con Power BI, un analista de alto nivel. Y bueno, y asimismo son los ponentes. En la sesión anterior del lunes tuvimos a Miguel Rojas de Perú. Y hoy tenemos también a un grande, a una persona que experta en el tema que nos va a enseñar hoy, y es Walter Calcagno de Chile. Entonces, ahora le damos la entrada a él. Todavía estamos a tiempo. Vamos a saludar por aquí. Vamos a ver desde dónde nos saludan. Vamos a los primeros que se conectaron, los primeros que nos dejaron, que nos escribieron. Bueno, recuerda que envié un documento, envié un Word, perdón, un PDF, envié el día martes, ayer, envié un día martes a las personas que se han suscrito, y en ese PDF lo que habían era 10 inquietudes, las que consideré como más comunes que hicieron en la sesión anterior. Entonces, si no te ha llegado es porque no está registrado, no está suscrito. Entonces, en la parte, aquí en la zona de descripción, de aquí de YouTube, en la zona del video, en la zona de descripción, ahí está para que te suscribas, para que te registres con tu email y te llegue. Ok, lo puedes hacer después de que termine esta sesión. Y también te recomiendo que te unas al canal de Telegram. Voy a dar información por ahí el día de mañana en horas de la tarde. Va a dar una información importante para que te unas al canal de Telegram. También lo encuentres aquí. ¿Cambió la hora de inicio? Preguntan. No, no ha cambiado la hora de inicio. No ha cambiado la hora de inicio. Aquí, a ver, por acá, Manolo nos saluda desde Santa Cruz, Bolivia. Un saludo, mi estimado Manuel, perdón, Manuel, desde Honduras. Samuel Aplicano, un saludo, mi estimado Samuel. Desde Venezuela, bueno, mi estimado Orlando, bienvenido a la sesión. Desde Guatire, Venezuela, un saludo, mi estimado, también. Tenemos por aquí, desde República Dominicana, Jorge Galván. Jorge Galván, muy bien por estar presente, mi estimado Jorge. Guatemala, tenemos a Víctor Valcárcel. Desde Cuba, a Fernando, mi estimado Fernando, un saludo. Nos saluda también Gustavo desde Santiago de Chile. Tenemos a Hernán. Un abrazo, mi estimado Hernán. Tenemos por aquí desde Lima, Perú, Carlos Rojas. Carlos Rojas, muy bien. Carlos Rojas se encuentra hace parte de nuestro club de macros. Bienvenido a esta sesión, mi estimado. Desde Venezuela, Humberto. Desde México, Oscar nos saluda a todos. Excelente. José Reinaldo también. Por aquí también desde Venezuela, Carlos Alberto. Desde Santa Marta, Colombia. Bueno, ya en unos minutos vamos a hacer la presentación de nuestro amigo Walter, para que estén muy pendientes porque la información que va a dar es supremamente importante. De hecho, tiene que ver, bueno, con un tema que se escucha mucho, que el tema de la nube, informática cloud, bueno, todo esto, digamos, referente a ese tema nos va a hablar nuestro ponente de hoy, nuestro amigo Walter. ¿Listo? Entonces, para que estemos muy pendientes de toda la información que nos da, con las preguntas cuando se habiliten las preguntas, porque lo que viene es candela pura. Tenemos aquí de Barquisimeto, Venezuela, a Carlos, Luis Alejandro, también desde Santa Marta. Bueno, por aquí nos dicen, listo para llenarlo de conocimiento. Qué bien, excelente. Esa es la actitud, mi estimado. Desde Costa Rica, Rafael Cedeño. Entonces ya en 3 minutos comenzamos, en 3 minutos hacemos la presentación. Entonces yo quiero de una vez, voy a publicar la presentación.
la presentación, vamos a publicarla de una vez, Jorge Alberto por aquí nos saluda, muchas gracias. Y aquí voy a compartir, permite un momento por favor, voy a compartir. Este es nuestro segundo día, y aquí nos encontramos listos para darlo todo. Listo. Aquí está mucho mejor. Entonces, Marvin Matamoros, desde Nicaragua. Excelente. Excelente, mi estimado Marvin. ¿A quién más tenemos por acá? Tenemos por acá muchas gracias por el saludo. Elkin Albeiro, qué bien. Mucha expectativa para hoy. Así es, José. Alejandro nos dice, buenas noches, un fraternal saludo para todos y felicitaciones desde Sprint TX. Me corchaste, como decimos en Colombia. Es decir, no supe qué es Sprint TX. Desde Nicaragua, William, un saludo. Desde Argentina tenemos a Rodolfo Grillo. Desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, Mario Rivera. Bueno, tenemos participación de diferentes partes, como es normal, Venezuela, Perú, Colombia, bueno, de diferentes partes. Tenemos aquí desde Colombia, Luis Genaro, un abrazo. Desde Paraguay también, un saludo a Setiap, creo que lo dije bien, ¿no? Y tenemos por aquí a Hardy Villavicencio. Bueno, chicos, cuéntenme qué tal les pareció la sesión anterior. O sea, tenemos un minutico para hablar de ese tema, de la sesión anterior. Recuerden que mañana en la tarde voy a compartir información por Telegram. Entonces, para que estén ahí por ahí conectados, voy a compartir información respecto a lo que hemos visto con Miguel Rojas de Perú y lo que vamos a ver con Walter el día de hoy. Entonces, pues espero que estén aprovechando y nos cuenten por ahí en los comentarios qué tal les pareció la primera sesión, porque ya en un minuto vamos a empezar con Walter. Bueno, aquí desde Santiago nos saluda Juan Muñoz. Un saludo, mi estimado. Qué bien, entonces permite un momento. Vamos a hacer algo por acá, algo adicional. Un momento, por favor. Listo. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Entonces, por aquí me dice que muy clara la explicación de don Miguel. Perfecto. Nos saludan por acá Jesús. Muy bien. Aquí nos dicen, necesita la versión Pro para sacarle provecho. Bueno, tú sabes que siempre las versiones, digamos, free o las versiones que no pagas tienen más limitaciones, ¿no? Entonces eso es parte también de la industria del software, no solamente de Power BI, sino pues de casi todas. Desde Cartagena de Indias, un saludo y bueno, desde Chile con todo. Muy bien, muy bien. Bueno, mis estimados, aquí en Colombia son las 7, un minuto y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al día de hoy, la presentación. Vamos a leer este último comentario de Carlos que dice, estuvo buenísima como actualización sobre Power BI y su relación con Excel y nos sirve como inicio para comenzar a escudriñar sobre ello y manejarlo eficientemente. Sí, correctamente. Para eso son, digamos, estas sesiones, para que te muestren el bosque, ¿no? Para que veas y aproveches como las oportunidades. Bueno, mis estimados, ya sin más preámbulos, hoy tenemos en el día número 2 de este evento, cómo ser analista de datos de alto nivel con Power BI, tenemos a Walter Calcagno de Chile. Walter es director de servicios en Business Intelligence, es aquí lo tengo, aquí tengo toda la información de Walter, es contador director de su propia empresa de servicios en Business Intelligence, es Microsoft MVP, espero que nos veamos el próximo año allá en el Sud, mi estimado Walter. Es un entrenador certificado y es asociado analista de datos certificado de Microsoft. Y el tema que nos va a enseñar hoy o que nos va a mostrar es más allá de Power BI, específicamente Azure.
Entonces, demos la bienvenida a nuestro amigo Walter Calcagno. Mi estimado Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, estimado Alfonso. Muy bien, muy contento de estar acá con la comunidad expertos en Excel. Son muchísimos, de hecho está bastante agradado con toda la cantidad de comentarios, los saludos. Me lo están poniendo difícil, vamos a ver cómo está el público. Así que nada, vamos a tratar de resumir en 45 minutos, una hora, toda esta cantidad de tremenda contenido, así que espero que me acompañen en esta ruta de conversación. Claro, sí, hay muchas expectativas porque el tema de Azure es un tema bien, o sea, muchas personas lo han escuchado y eso tiene que ver mucho con el concepto de cloud, ¿no? De la informática en la nube, la informática en la nube, digamos, todas las oportunidades, o sea, que representa para las organizaciones, sino que a veces se piensa que aún para las organizaciones grandes, sino que también aplica para las pymes, ¿no, Walter? Sí, de hecho, es tan transversal que lo que quiero lograr en esta exposición es entender para qué vamos a analizar datos Ujú. y de qué forma vamos a hacerlo más eficiente, de qué forma lo vamos a hacer mm, con la mayor cantidad de recursos posible sin que tenerlo nosotros instalado en nuestra máquina y lograr un montón de procesos que están ocultos, que es todo lo que no se ve, y lo voy a explicar muy rápidamente, para después terminar con unas pequeñas demos, ya sea con Power BI o con Synapse. Ahí vamos a ver cuál es la mejor forma que permita de alguna forma explotar la data. Generalmente todos somos más visuales y nos gusta ver las cosas en acción. Así que vamos a hacer una pequeña demostración de cómo operan estas cosas sencillas, o sea, estas cosas así bien simpáticas en Azure y en Power BI. Perfecto, perfecto. Si puedes, te agradecería que, no sé si soy yo o si puedo hablar un poquitico más fuerte, mi estimado Walter, o eso Ya, ahí, no, sí, perfecto. sí, ya, me voy a Ahí se acercar más escucha mejor. entonces Bueno, mi estimado Walter, la sesión es tuya. eh, puedes arrancar. Mira que por aquí tienes un saludo. Mira, lo voy a poner de Kenny. Mi estimado Walter, con verte por aquí. No me canso de escuchar tus ponencias. Gracias por compartir tus conocimientos. Kenny, un saludo y gracias por estar aquí también presente. También Kenny Kenny es... no se pierde ninguna, están todos los eventos de todas las comunidades, un tipo fantástico. Yo creo que pronto va a tener que estar exponiendo Kenny porque ya con todo lo que ha absorbido durante este tiempo, ya Es tiene un que seguir ejemplo, luego enseña con con el su... ejemplo, la capacitación constante. Y Sí, yo creo sí. que los que enseñamos estamos llamados a eso, a Está Leo capacitarnos Salamo también. constantemente. ¿Cómo? Veo Leonardo Salama, veo varios nombres conocidos de distintas comunidades que están participando. Qué bien, excelente. Entonces, tú, la sesión es tuya, bienvenido nuevamente, Walter, y puedes arrancar cuando quieras, me dices cuando te comparta tu pantalla. Dale, no, dale, ya ¿Listo? está compartida. Perfecto. Ok, muchas gracias, Alfonso. Bueno, después de esta gran introducción, les quiero dar las gracias por estar presente. Voy a ponerme este desafío de tratar de explicar lo más sencillo y lo más compacto posible un montón de conceptos que tienen que ver con analítica de datos. Y lo primero que les voy a pedir es que me respondan en el chat los que puedan. Yo sé que acá hay un delay de más o menos 20 segundos, entonces los que puedan responder para qué es el análisis de datos en el chat mientras termino la introducción sería maravilloso. Porque en esencia nosotros necesitamos entender un objetivo y una meta para realizar las actividades que siempre realizamos. Entonces, si nosotros no tenemos claro para dónde tenemos que llegar, es muy difícil poder aplicar todo el conjunto de herramientas que vamos a ir utilizando para lograr ese objetivo. Nosotros, como analistas de datos, y lo he dicho en varias sesiones, somos de alguna forma una especie de artesanos, somos carpinteros. Y para desarrollar nuestro arte utilizamos distintas herramientas, pero nuestro objetivo es desarrollar el arte. Y para eso podemos ocupar herramientas como martillo, como cepillo, como formón y un montón de otras que son propias del arte, pero el objetivo principal es hacer ese arte.
Y como dice la pregunta, ya están respondiendo. Varios dicen que para tomar decisiones a futuro, corregir el negocio, informe de un alto nivel, perfecto, tomar decisiones, tomar mejores decisiones, perfecto. Todos coinciden en tomar decisiones. Y efectivamente, una de las cosas que sirven, o sea, uno de los objetivos grandes es tomar decisiones. Sin embargo, la esencia del análisis de datos es tan sencillo como comprender el mundo. Para eso necesitamos analizar los datos. La comprensión del mundo es algo que nos permite de alguna forma desmitificar percepciones, desmitificar hipótesis, desmitificar observaciones. Los datos nos ayudan a corroborar las afirmaciones que nosotros podemos estar desarrollando o podemos estar mal planteando. En efecto, en la ciencia, cuando se formula una observación, se formula una conjetura. Y la conjetura no pasa a ser un teorema si es que esta conjetura no se demuestra. Eso es en la ciencia, en todas las ciencias matemáticas, en todas las ciencias, o sea, en la ciencia en sí. Si nosotros tenemos ciertas conjeturas o tenemos cierta percepción del mundo, la forma de demostrar que esa percepción es correcta es a través del análisis de datos. El análisis de datos nos permite comprender el mundo y para eso vamos a analizar datos. Y evidentemente, cuando estamos en un mundo de negocio, de toma de decisiones, de capacitación, de cualquier actividad que estén realizando, comprender el mundo nos va a permitir tomar mejores decisiones. Porque efectivamente tenemos la capacidad de llevar o de corroborar o de demostrar nuestras hipótesis a través de los datos. Para eso analizamos datos, para comprender el mundo. No es para ninguna otra cosa. Y si nosotros queremos comprender el mundo, evidentemente tenemos que ser capaces de tomar esos datos y esos datos poder visualizar cómo se comportan. Porque los hombres, el ser humano, el Homo sapiens, es muy, muy, muy visual. Y producto de que existe la necesidad de visualizar lo que estáis tomando, es que se crea la escritura. Y la escritura se crea en el año 3500 a.C., producto de que era necesario visualizar las cosas que tenía como sociedad. Porque si yo no las visualizaba, no iba a ser capaz de controlarla, y si no era capaz de controlarla, no iba a ser capaz de tomar decisiones. Lord Kelvin planteó en 1700, lo que no puedo medir, no lo puedo mejorar, y si no lo puedo mejorar, tiende a ser algo que se degrada en el tiempo. Y si bien lo planteó Lord Kelvin en 1700, estas son observaciones que venían planteándose desde la invención de nuestra principal fuente de información, la escritura. En el año 3300 a.C. se detectan, bueno, están en varios museos, las primeras tablillas de arcilla donde se incorporaron datos. Y al incorporar datos a un registro, nosotros ya tenemos una percepción visual de lo que hay ahí. De hecho, esta es una de las primeras tablillas de arcilla que quiere decir esto: 29.086 medidas de cebada para 37 meses. Y firma Kuchin. El autor de este libro plantea de que Kuchin fue el primer contador de la historia que dejó su firma en un libro registro contable. Por lo tanto, podríamos afirmar por extrapolación que los contadores fuimos los que inventamos la escritura, ¿ya? Pero eso ya es un tema aparte. Es un poco de ego de la profesión, nada más que eso. Sin embargo, la invención de la escritura, o en realidad el desarrollo de la escritura, fue con ese sentido, no fue para contar historias grandes de un rey que conquistó un reino, no fue para escribir la epopeya de Gilgamesh, no, la escritura se inventó para visualizar registros de datos y efectivamente comprender el mundo y con esa comprensión del mundo tomar mejores decisiones. Es por eso que, bueno, 200 años más tarde, si se fijan, aparecen nuevas tablillas de arcilla que son un poquito más evolucionadas
Y aparece en esta tablilla de arcilla con una estructura que es bastante conocida para todos nuestros amigos que les gustan los datos. Es una estructura de filas y columnas, estructura tabular. Por lo tanto, ya en el año 3100 a.C. ya estamos pensando en tablas, ya estamos pensando en llevar los datos y registrarlos de una forma estructurada para poder analizar y tomar mejores decisiones. Sin embargo, a medida que fue aumentando todo esto, ya se fue complejizando y ya no era tan sencillo tomar decisiones con solamente visualizar los datos a medida que estos se iban registrando, ya sea en tablillas de arcilla, luego en papiro, luego en papel, luego en libros, luego en bibliotecas y así un montón de otras formas de registro, hasta ahora que llevamos todo a bits en dispositivos de almacenamiento electrónico. En esencia, nosotros lo que necesitamos es siempre registrar estos datos y visualizarlos para poder comprender el mundo. Y ahora me voy a ir un poco hacia un ejemplo de comprensión del mundo. Generalmente se habla de que los países, y vamos a hacer un ejercicio muy rápido con Power BI, los países alcanzan un nivel de desarrollo o se dividía el mundo hasta hace mucho tiempo atrás en dos grandes tipos de países, los países desarrollados y los países en desarrollo. ¿Y cuáles eran las características en común de esos países? Era de que los países desarrollados tenían menor tasa de natalidad y mayor esperanza de vida. Y los países en vías de desarrollo eran los que tenían mayor tasa de natalidad, es decir, tenían más hijos, y menor esperanza de vida. Esa era como la lógica de la estructura. Entonces, si nosotros tuviéramos los datos de cuánta ha sido la esperanza de vida desde 1800 en adelante, la tasa de natalidad por cada uno de los países, podríamos comprender de mejor manera cuántos países son desarrollados y cuántos países están en vía de desarrollo. Por fortuna, tenemos acceso a datos públicos que están publicados en muchos lugares y que esos datos públicos nos permiten analizar y comprender el mundo. Entonces, si nosotros nos vamos a desarrollar o analizar esta estructura del universo, del mundo en realidad, a través de esos países, podríamos definir que en un eje ordenado donde vemos la cantidad de años de esperanza de vida a nivel mundial y por otro lado la tasa de natalidad a nivel mundial, podríamos estar en condiciones de entender cómo los países del mundo han evolucionado, según su población, a través del tiempo, con la esperanza de vida, o podríamos de alguna forma demitificar, saber cuáles son los países que están en desarrollo o en países en vía de desarrollo. Con un simple gráfico en Power BI podemos analizar esos dos conceptos. Tasa de esperanza de vida de 0 a 80 años, 80 y un poco más, y cantidad de hijos por mujer o tasa de natalidad, estos son indicadores no inventados por mí, sino que son aceptados a nivel mundial, entre 0 y 8. ¿Y qué pasa si nos vamos a los años 1950? En 1950, gran parte del mundo estaba, efectivamente, muchos países de este planeta estaban en condiciones de poder decir que tenían una alta tasa de natalidad, es decir, que había muchos países que tenían entre 6 y 8 hijos por mujer, y con una esperanza de vida que no superaba los 60 años. Estamos hablando de 1950. Sin embargo, veamos qué tan desarrollados se volvieron los países, porque acá se podría ver que estos ya son un poco más desarrollados, porque tienen menor cantidad de hijos por mujer y una mayor esperanza de vida. Veamos cómo esto se comporta a nivel del tiempo.
esta observación de los datos es lo que nos permite comprender de mejor manera el mundo. Cómo los datos se van comportando a través del tiempo nos da una mejor percepción del mundo, una mejor percepción de los elementos que me van a permitir tomar decisiones. Como se puede apreciar, muchos países han evolucionado desde una categoría a ser un país en desarrollo a países mucho más desarrollados de como estaban en los últimos 70 años, que es lo que estamos analizando acá, entre 1950 y puse el eje hasta el 2025. Evidentemente, del 2021 en adelante son proyecciones. Y donde nos está mostrando que efectivamente el mundo, la gran mayoría de los países que lo conforman, ya están efectivamente en una posición donde la tasa de natalidad es inferior a 2 hijos por mujer y una esperanza de vida superior a los 80 años. Entonces podríamos afirmar perfectamente que el mundo está mucho mejor que hace 70 años. Porque basado en el análisis de los datos, puedo saber que efectivamente son muy pocos los países que están en esos indicadores que se planteaban como los determinantes para saber si un país estaba o no estaba en vías de desarrollo. Y esta percepción, que probablemente a lo mejor la teníamos cerrada, que generalmente muchos países en África son los que están con mayor tasas de subdesarrollo, bueno, podemos perfectamente mirar si efectivamente el norte de África, el norte de África resulta que tiene todos estos países con una baja tasa de natalidad y una alta esperanza de vida. No están tan subdesarrollados. Vamos a la África subsahariana. Efectivamente no tienen tanta tasa de natalidad, exceptuando un país, Nigeria. Pero el resto de los países está muy cercano a la curva de alto desarrollo. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente no todo África está en vías de desarrollo. Es decir, comprender los datos, visualizar su comportamiento, a nosotros nos permite comprender el mundo. Y comprender el mundo es clave para tomar decisiones. Por eso tenemos que entender que las herramientas que vamos a utilizar pueden ser muchísimas y el uso correcto de estas herramientas nos va a ayudar a comprender el mundo y con la comprensión del mundo vamos a tomar mejores decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como analistas de datos. El resto son contenidos que nos van a hacer mucho mejor nuestro trabajo. Los tomadores de decisiones, por lo general, no son quienes están picando los datos en las tablas, no son los que están haciendo las fórmulas. Son aquellos que tienen una percepción global del mundo y toman decisiones basadas en el comportamiento de los datos. Es por eso que nosotros tenemos que ser capaces de comprender la decisión que se quiere tomar. Y este es el primer consejo que les voy a dar a todos los analistas. La clave de un buen analista no es aquel que se sabe mejor todas las funciones en Excel o en Power BI. No es aquel que sabe hacer los mejores ETL. No es aquel que es capaz de llevar todo a la nube y hacer una frecuencia de actualización cada un segundo de los datos. No. El mejor analista de datos es aquel que comprende la pregunta de negocio y es capaz de formular todas las visualizaciones requeridas para tomar mejores decisiones basadas en el análisis de sus datos. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Entender la pregunta de negocio, entender la decisión que se va a tomar y con ese entendimiento ser capaces de diseñar un arte, que es la visualización, para tomar mejores decisiones. Eso es el objetivo del análisis de datos y es a eso donde tenemos que apuntar como profesionales. Entonces el análisis de datos no es exclusivo de la gente que estudia informática, no. El análisis de datos es transversal a todas aquellas profesiones que tienen que comprender el mundo y tienen que tomar decisiones basadas en esa comprensión del universo. Y llamemos comprensión del universo a cualquier disciplina que estemos desempeñando. Contabilidad, mecánica, historia,
finanzas, ingeniería, calculista, arquitectura, arte, lo que sea. Todas las disciplinas necesitan comprender el mundo y todas las disciplinas necesitan analizar datos para tener una mejor percepción del mundo y votar, evidentemente, muchos mitos que puedan presentarse. Mucho se habla de la transformación digital. Y la pregunta que se plantea es, ¿qué es la transformación digital? ¿Para qué nos estamos transformando? Cuando una oruga se convierte en capullo y empieza ese proceso de metamorfosis, evidentemente después se convierte en alguna lepidóptera. Ese es un proceso de transformación. La oruga se transforma en una lepidóptera o en una mariposa. Las compañías, las empresas, las organizaciones que están en proceso de transformación digital, ¿para qué se están transformando? Tiene que haber una forma, porque no nos vamos a transformar en qué. Sí, fuimos transformados digitalmente, pero ¿en qué nos vamos a transformar? Nos vamos a transformar en organizaciones data-driven. Es decir, organizaciones que van a dirigir la toma de decisiones basadas en datos. En eso nos vamos a transformar. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar todo el arte que desarrollemos con el análisis de datos. No solo con visualización, sino que también entendiendo que los datos tienen que moverse, los datos son la esencia de todo esto, se tienen que mover bien, se tienen que almacenar bien, se tienen que limpiar, se tienen que procesar, se tienen que analizar. Por lo tanto, las compañías data-driven fundamentan esta transformación digital en 3 grandes pilares. El primer pilar es la implementación de tecnología. No hay empresa que se transforme digitalmente si no incorpora tecnología a ese proceso de transformación digital. Gobierno de datos. No puedo considerar una compañía que se está transformando digitalmente si no existen políticas de gobierno de datos. No solamente tengo que ser capaz de analizar los datos, sino que también tengo que ser capaz de protegerlos y evitar de que estos datos se vayan a lugares donde no deben ir. Tengo que cumplir con mucha legislación y esa legislación tiene que ver con la protección de datos personales. No puedo permitir que los datos de mis clientes se vayan a un lugar donde no está concientizado que se deban ir. Tengo que ser capaz de proteger esos datos. Por lo tanto, esos son los 2 primeros pilares de la transformación digital. Y el tercero tiene que ver con la organización. Es decir, tenemos que generar cultura de transformación digital. Tenemos que transformar nuestra cultura organizacional en tomar datos, en tomar decisiones basadas en datos, en hacer todas las actividades o la gran mayoría de nuestras actividades basadas en los datos y no basadas en los mitos. Probablemente muchas compañías que están en este proceso tienen una plana directiva que sin duda tiene un montón de experiencia con respecto a lo que han desarrollado porque llevan mucho tiempo en el negocio y eso es absolutamente valorable. Tomar decisiones basadas solo en la experiencia es una tarea muy, muy compleja y que solamente algunos pequeños tomadores de decisiones contados con los dedos han sido exitosos. El resto fracasa. Fracasa, vuelve a salir, fracaso tras fracaso, vuelve a salir. Es un continuo aprendizaje o es un continuo ciclo de ensayo y error. Y ese continuo ciclo de ensayo y error es el que de alguna manera va forjando la experiencia. ¿Qué es lo que asegura que fundamentar tu toma de decisiones solamente en los datos va a ser más exitoso? Sí, porque entender el análisis de datos desde una perspectiva organizacional, sin que se generen nuestros principales enemigos en el análisis de datos, que son los silos de información, nos va a permitir utilizar toda esa experiencia de nuestros antecesores o de nuestros analistas más senior para que los analistas más junior eviten el proceso de ir en un loop permanente de ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, sino que toda la experiencia se va de alguna forma
permeando por todas las estructuras de nuestra organización. Nosotros, en lo particular, yo les voy a hablar sobre Azure para efectivamente lograr ese cometido, lograr transformar digitalmente algunas organizaciones. ¿Por qué? Porque con Azure vamos a ser capaces de incorporar tecnología para desarrollar nuestra transformación digital, tener un gobierno de datos completo para nuestra transformación digital y además facilitar que nuestra organización empiece a tomar decisiones digitalmente. Si bien la pandemia ayudó un montón para descentralizar, para poder teletrabajar, para entender de que la tecnología está al servicio de las personas y no al contrario, que las personas van a ser reemplazadas por la tecnología. Yo conozco muy pocos profesionales en tecnología que fueron despedidos porque se incorporó una inteligencia artificial. De hecho, no conozco a nadie. Al contrario, conozco muchos profesionales que cuando llegó la inteligencia artificial a su organización, tuvieron que ser ellos quienes supervisaran el trabajo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y toda esta herramienta de analítica de datos están diseñadas para ayudar al ser humano a hacer sus tareas de forma más eficiente. No están diseñadas y es imposible. Y ahí los que les gusta la teoría de conspiración probablemente estén en desacuerdo conmigo. Es casi imposible que una inteligencia artificial reemplace a un ser humano en sus tareas, ¿ya? O en la capacidad de razonar, la capacidad de formar conjeturas, la capacidad de demostrar que dichas conjeturas se pueden transformar en teorías irrefutables o en verdades únicas. Y acá les voy a contar un poco la experiencia que tengo con mi empresa sobre cómo nosotros nos encontramos cada vez que vamos a algún cliente donde prestamos nuestros servicios de consultoría. Y lo principal que nos encontramos es esto. Vemos silos de información. Ustedes saben, bueno, ¿por qué se llaman silos de información? Porque acá, en esto, cada uno de estos silos están almacenados y muy protegidos y no salen de ahí una cierta cantidad de datos, métodos, fórmulas, formas de ver la vida, que tienen que ver principalmente con la formación del profesional o de los profesionales que están trabajando con esta herramienta. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con generalmente un silo de información por cada profesional analista que existe. Eso solamente ayuda a hacer ineficiente el trabajo de los datos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas organizaciones tienen sus profesionales que se manejan muy bien en Excel, saben hacer una macro estupenda, saben desarrollar formularios que ingresen información y de ahí conectarlo a un montón de visualizaciones espectaculares, sirven para tomar decisiones. Sin embargo, cuando ese profesional está con baja médica, renuncia, se va o toma vacaciones, nadie más que él conocía lo que ahí pasaba y se vuelve indispensable. Probablemente es una costumbre muy arraigada en los 80 y los 90, donde tú no debías permitir que te despidieran. Sin embargo, ahora la cultura organizacional exige que sea lo más colaborativo posible. Los datos y la metodología están al servicio de la organización y no al revés. Por lo tanto, combatir el silo o la formación de silos de información es la principal tarea que debemos desarrollar nosotros, al menos como consultores. ¿Y cómo nos encontramos generalmente esa analítica o estos silos de información? Están construidos de la siguiente manera. Planillas Excel para distintos propósitos que se conectan a través de distintas formas a las fuentes de datos, ¿ya? Nos conectamos a sistemas legacy. Sistemas legacy son todos aquellos que están desarrollados y forman parte de la estructura informática de la empresa. Nos encontramos con ERPs, puse acá el icono del más famoso que es SAP o SAP, como quieran llamarle, y un montón de otras bases de datos relacionales existentes en toda la organización que para los propósitos que se les ocurran, ¿ya? Control de flota, control de stock, control de inventario, asistencia a los trabajadores, en fin,
un montón de datos que están ahí. Y los silos de información se forman acá. Efectivamente, que un profesional o varios profesionales, pero son muy pocos, trabajan una planilla Excel donde van a buscar todos estos datos y van desarrollando distintas hojas o dashboard o visualizaciones para tomar decisiones con eso y enviárselas por correo electrónico y hacer una serie de tareas o trabajos que están propiamente desarrollados para eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hace 6 años atrás irrumpió Power BI y todos empezaron a descargar la versión desktop de Power BI, que es gratuita, que todo el mundo la usa, da lo mismo lo que si tengan licencia o no, en Power BI Desktop puedes hacer lo que se te ocurra, con o sin licencia. No hay límite, no está limitado para que los con licencia hagan una cosa y los sin licencia hagan otra. No, Power BI Desktop sirve para todos, no hay límite de licencia en el desktop. Donde hay límite de licencia es en el servicio de la nube, ¿ya? Pero en el desktop lo que pasó lo mismo, o sea, no se cambió la lógica de la formación de silos de información, ¿ya? O la creación de estos silos. Porque efectivamente ahora en vez de hacerlo con Excel, se está haciendo con Power BI. Se van a buscar los datos, los distintos orígenes y empiezo a generar los distintos dashboards, los distintos reportes, las distintas tareas o formas de visualizar el mundo para los más múltiples propósitos existentes en la toma de decisiones. Pero esto no resuelve el problema. El problema está en el silo de información. No están diseñados para ir a buscar datos constantemente y golpearlos con la analítica cada vez que a mí se me ocurra apretar el botón actualizar. Estas bases de datos están diseñadas para soportar los software que corren encima de estas bases de datos. Un ERP está diseñado para que aquellos usuarios que están ingresando facturas, están ingresando procesos, están ingresando documentos al sistema, puedan hacer ese trabajo, que es el trabajo esencial de toda organización. No están diseñados para que tú vayas a consultar exactamente cuántas facturas ya llevas emitidas. No están diseñados para que tú vayas a ver el control de stock constantemente. No, ese no es el propósito. No es el propósito de una base de datos del análisis. El propósito es servir al software. Por lo tanto, cada vez que yo voy a golpear con la analítica todos estos datos de orígenes, yo los estoy estresando y acá nuestros amigos de administración de base de datos, nuestros queridos amigos de DBA, empiezan efectivamente a levantar toda su alerta y a restringir los accesos porque si no, no se puede caer este fierro. Esto es crucial para el funcionamiento de las organizaciones. Esto es vital para que las organizaciones sigan funcionando. No las puede golpear con la analítica a cada instante. Entonces, consciente de eso, hace mucho tiempo se diseñó el concepto de Data Warehouse. ¿Y qué es un Data Warehouse? Es una bodega de datos simplemente para poder analizar. ¿Y cómo se construye un Data Warehouse? Se construye, evidentemente, teniendo claro cuáles son los orígenes de los datos y esos orígenes de datos desarrollar sobre ellos tareas de ingesta de datos programadas, orquestadas y tan bien planificadas que en ningún instante van a colapsar los orígenes. Y estas tareas de ingesta de datos son las que se conocen como tareas de ETL, y actualmente con Big Data, ELT. Pero básicamente es ir a buscar estos datos a los orígenes de forma ordenada, de forma incremental, de forma estructurada, que permita que ninguno de estos orígenes se estrese cada vez que voy a buscar estos datos. Ahora, la pregunta, bueno, ¿qué hago con estos datos una vez que los voy que los extraje de su origen? Bueno, los ordeno y los almaceno. Y los voy a almacenar en una bodega de datos. Imagínense un pasillo gigante de supermercado, donde cada pasillo tiene evidentemente góndolas y en esas góndolas se colocan los productos. Evidentemente en una bodega de datos vamos a tener lo mismo, pero esas góndolas donde se almacenan los productos que acá estaríamos almacenando conjunto de datos, es lo que se conoce como data marts. Un data warehouse o una bodega de datos está construida por distintos data marts o
archivos de datos debidamente clasificados y categorizados y limpios para después ser consumidos por los analistas. Un analista conectándose al Data Warehouse los va a golpear todas las veces que quiera, porque un Data Warehouse está diseñado para ser golpeado por la analítica todas las veces que sea necesario. Y todas las veces que sean necesarios son todas aquellas veces que nosotros necesitamos analizar datos para tomar decisiones. Con esta arquitectura básica, nosotros eliminamos los silos de información. Y al eliminar los silos de información, ponemos toda la data analizable a disposición de toda la organización. Entonces, los analistas simplemente se van a conectar a los respectivos datamarts que requieren, a las respectivas tablas que están dentro de esta bodega de datos, generando un gran beneficio a la organización. Un solo gobierno de todos estos datos, una sola fuente de la verdad. Y acá es muy importante porque muchos seguramente se han enfrascado en alguna discusión entre profesionales de distintas áreas. ¿Por qué? Porque mi data se actualizó en un periodo de tiempo y la data de mi colega se actualizó antes o después que mí. Por lo tanto, nuestras diferencias son por la actualización de la data. O porque él consideró 3 columnas que yo no consideré, etc. Todas esas discusiones se van de plano porque estamos hablando de que vamos a tener fuentes de verdad únicas para la toma de decisiones. Y estas fuentes de verdad están debidamente gobernadas y administradas en el Data Warehouse. Y es importante entender una cosa. Un Data Warehouse no necesariamente es un computador, es un servidor, es un fierro. Yo voy a referir a fierros, ¿ya? Cuando esté hablando de máquinas físicas, de estructuras. No necesariamente un Data Warehouse es un fierro en específico dentro de mi organización. Un Data Warehouse puede ser cualquier fierro que me permita lograr ese propósito. Y acá es donde entra Azure. ¿Qué es lo que es Azure? Bueno, ya lo vamos a ver un poco más en profundidad cuando me toque esa diapositiva. Pero nosotros con Azure lo que estamos desarrollando efectivamente es incorporar tecnología de la nube para poder desarrollar estas tareas. Con Azure puedo desarrollar tareas de ingesta con este elemento que se llama Azure Data Factory. Azure Data Factory me va a permitir ir a buscar a estos orígenes de datos, evidentemente, de la forma y orden como yo lo estime conveniente. El Azure Data Lake o Azure SQL Server, cualquiera de los dos o ambos en conjunto, me van a permitir almacenar esa data. ¿Para qué? Para luego los analistas, a través del uso de flujos de datos Power BI, conjunto de datos Power BI, puedan analizar, ya sea con Excel, con Power BI o con la herramienta que quieran, toda esta fuente de la verdad. Esto es lo que nosotros, lo primero que vamos a desarrollar con Azure en lo que respecta al manejo de datos. ¿Ok? Esto tiene muchas ventajas porque evidentemente hacerlo en la nube es mucho más barato. No tengo que invertir $50,000 en un servidor para poder almacenar todos mis datos, sino que simplemente voy a estar por cada terabyte almacenado de datos en la nube pagando $75 mensuales. Básicamente ese es como el precio de utilizar un data lake. Y por algunos otros pocos dólares más, podría perfectamente utilizar una base de datos, un Azure SQL Server, sin tener que instalar un servidor, sin tener que pagar una licencia completa, sin tener que invertir por lo menos $15,000, más considerar todo el recurso humano que requiero para poder mantener esos fierros funcionando. Es decir, por mucho menos, casi por un 10%, menos del 10% del dinero que implica invertir en esto, puedo estar utilizando todas estas herramientas que van a dar mayor velocidad y me van a eliminar el principal enemigo de la analítica de datos, que es la formación de silos de información. Porque los silos de información no me van a permitir lograr una transformación digital como corresponde.
Es ahí donde nosotros vamos a trabajar principalmente con Azure en analítica de datos, porque Azure permite un montón de cosas, así como todas las nubes, así como AWS, así como Google Cloud, así como Alibaba, así como todas las otras nubes públicas que existan y probablemente nubes locales de cada uno de los países que pueden ser muy buenas. Lo que ofrecen son tres grandes tipos de servicios, pero para nosotros, para efectos de analítica de datos en Azure, estos son los que nos van a llamar la atención. Y hay un elemento más grande que se llama Synapse, que se lo voy a mostrar luego. Y acá viene, bueno, y ya entendemos que necesitamos analizar datos, ya entendemos que necesitamos bajar, organizar esa estructura de datos, ya sabemos que no necesitamos golpear las bases constantemente, porque si no las bases se van a caer, se van a colapsar. Pero bueno, ya, listo, tengo mi arquitectura armada, tengo mis datos, tengo mi data warehouse, y ahora quiero analizar datos. Y preliminarmente les comenté que para analizar datos necesitamos, bueno, ¿cuál era el objetivo del análisis de datos? Era comprender el mundo, y comprender el mundo básicamente consistía en responder preguntas. Y esas preguntas son las preguntas de negocios. ¿Cuáles son las preguntas de negocios que mayormente ocurren? Son 4 grandes preguntas de negocios. La primera, ¿qué ocurrió con los datos? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? Esa es la principal pregunta que nos desarrollamos. Y luego, naturalmente, después que vemos qué ocurrió, viene la pregunta, ¿por qué ocurrió? Esa es la segunda gran pregunta de negocio. ¿Por qué ocurrió? Y luego, naturalmente, nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir? Porque ya sé lo que pasó, ¿por qué ocurrió? Bueno, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Todos los seres humanos nos planteamos esas preguntas en cualquier situación que tiene que ver con toma de decisiones. Y luego viene la pregunta natural de ¿cómo podemos hacer que esto ocurra? Esas 4 preguntas de negocio se responden con los 4 grandes análisis de datos que existen, que son el análisis descriptivo, que nos ayuda a responder la pregunta ¿qué ha ocurrido? El análisis diagnóstico, que nos ayuda a responder la pregunta ¿por qué ocurrió? El análisis predictivo, que nos permite responder la pregunta ¿qué va a ocurrir? Y el análisis prescriptivo, que nos responde la pregunta ¿cómo podemos hacer que esto ocurra? El Business Intelligence o la disciplina Business Intelligence se encarga de responder estas 2 principales preguntas en toda organización, y la disciplina de Business Analytics es la que se encarga de responder estas otras 2 preguntas en las organizaciones. Todo esto se conoce también como Data Science, ¿ok? Data Science es la rama de la ciencia que se encarga de responder todas estas preguntas de negocio a través del análisis de datos, dejando el Business Intelligence como una subcategoría del Data Science que permite responder estas 2 preguntas, y el Data Analytics como también una disciplina del Data Science que nos permite responder estas 2 preguntas. Acá generalmente se utilizan las herramientas de BI y acá se utilizan herramientas de Machine Learning o herramientas de analítica avanzada como lenguajes R y Python, ya sea con notebooks o con Power BI o con cualquier otra herramienta que quieran utilizar para poder hacerlo. Evidentemente, lograr responder estas preguntas le va a dar un mayor valor a nuestra organización. Sin embargo, es bueno que sepan que lograr responder estas preguntas siempre requiere o va a tener una mayor dificultad. Eso es, de alguna forma, lo que nosotros tenemos que comprender antes de meternos en el análisis de datos. Y acá viene un... Walter, ¿Sí? permíteme. Es Por que favor. Nos tienes a todos, me incluyo ahí, nos tienes ahí conectados de una forma impresionante, excelente. La presentación, ¿cómo nos has ido llevando desde las tablas hasta lo que nos estás mostrando? Bueno, muchas gracias por tremenda presentación. Y disculpa que te haya interrumpido. No, está bien. Y porque sé que quieres cumplir con las expectativas y lo estás haciendo y te agradezco por ello. Y quiero aprovechar como un espacio pequeño para unas preguntas, ¿me permites? ¿O las dejamos para el Por final? supuesto. No, por favor, dale. Listo.
Me salí y lo ideal es así, pues me salgo para que tú continúes igual estoy ahí conectado y muy pendiente. Entonces vamos 5 minutos para preguntas que vi por Claro. aquí. Por aquí pregunta Carlos, legal y efectivamente, ¿hasta dónde están protegidos legalmente cuando nuestros datos se manejan en la nube? Depende de cada legislación de cada país. ¿Ya? La Unión Europea tiene una legislación sumamente específica y restrictiva con respecto a cómo los datos se deben guardar. Y cada país, evidentemente, tiene su propia legislación con respecto a la protección de datos. Entonces, dependiendo de cada país, existe legislación de protección de datos y en el país donde tú estés, tienes que conocerla para poder eh, de alguna forma entender cuál es la protección legal que tiene sobre ello. Como los servicios de todas las nubes públicas, incluyendo Azure, deben cumplir con la legislación de los países donde prestan los servicios. Por lo tanto, a grandes rasgos, los límites con los cuales te protege la legislación depende de la legislación de cada país. Sin embargo, todas las nubes públicas deben cumplir con esa legislación para prestar su servicio. Por lo tanto, de alguna forma, el círculo como que se completa. Ahora, ¿qué tan holgada o restrictiva puede ser esa legislación? Depende de la realidad de cada país. Perfecto. Por aquí tenemos otro. Tengo una consulta. Me falta muy poco para salir como ingeniero civil industrial. ¿Es recomendable hacer algún tipo de curso con Power BI? Sí, sí, Definitivamente. los ingenieros industriales, que tengo muchos amigos ingenieros industriales, les encantan los datos. Y realmente la analítica de datos, probablemente muchos se van directo a Python, se van directo a R para poder hacer analítica predictiva, pero no puede hacer una buena predictiva si no entiende el concepto de la analítica descriptiva y la diagnóstica. Por lo tanto, para hacer un buen predictivo tienes que entender bien la estructura, la descriptiva de los datos. Entonces sí, es recomendable, sin duda. Listo. Preguntan que si Azure es cara, pregunta Edwin. No, tengo unos clientes que hacen extracciones de datos desde Amazon Web Service, lo almacenan en su propia data lake y hacen análisis todos los meses, le dan una frecuencia de actualización diaria y Azure a ellos les sale $120 mensuales. Listo. Considera que hacer eso en infraestructura propia, ya de partida tienen que haber invertido $15,000 solamente en la inversión, más el costo de mantenimiento que les va a salir, no sé, $2,200. No, eso se eleva. Sí. Vamos a las dos últimas preguntas para que continúes, por favor. Dice, consulta respecto al Data Warehouse. Si ya tengo armado un data Warehouse, ¿puedo ingresar directamente a los datos o debo diseñar primero los conjuntos de datos? Bueno, si ya tienen un Data Warehouse, vete al Data Warehouse. Ahora, cada respuesta, cada análisis requiere un modelo. Y el modelamiento de datos es otra cosa. No es llegar y jalar todas las tablas así como están en el Data Warehouse. No, tú tienes que modelar dimensionalmente. Y modelar dimensionalmente tiene que ver con que tú eres capaz de diseñar cuáles son las tablas de hechos y cuáles son las tablas de dimensiones del análisis que estás desarrollando. Y el análisis dimensional debe hacerlo siempre fuera del Data Warehouse, es decir, el Data Warehouse debe alimentar esos datos, pero tú diseñas tu modelamiento de análisis correcto para lograr la respuesta a la pregunta de negocio que estás persiguiendo. Listo. Y bueno, y ya la última pregunta de Horacio dice, ¿el Data Warehouse debe migrar de un modelo relacional a un modelo dimensional para el análisis BI? Sí, el Data Warehouse generalmente está en modelos relacionales o son tablas desconectadas. Va a depender de la estrategia que siga el Data Warehouse, pero el modelo dimensional es el que te va a servir para analizar en Business Intelligence. Listo, mi estimado Walter, muchas gracias. Te dejamos continuar. Que nos sigas hipnotizando, como han dicho muchos ahí en los comentarios. Gracias. Ya, para continuar, para pasar el último concepto antes de irme a Azure. En serio, cuando entró Alfredo, yo pensé que ya se me había acabado los minutos. Dije, wow, no alcancé. Y he tratado de sintetizar lo más posible esto. Vamos a pensar un poquito en volúmenes de datos. Y si nos vamos un poco atrás, nos vamos a los años 80, 90, cuando partió el análisis de datos. Walter, disculpa, si necesitas minutos más, continúa. Tranquilo, gracias. que aquí todos te vamos a agradecer. Adelante, no te preocupes.
Gracias. Entonces, Alfonso, como le comentaba al resto, los primeros análisis de datos se desarrollaron sobre estos sistemas llamados ERP o CRM. Esos son los primeros sistemas que teníamos en nuestras organizaciones. Generalmente eran unos fierros gigantes que estaban guardados en salas con aire acondicionado, enfriándolos constantemente, y que ahí se manejaba toda la información interna de la empresa. Por lo tanto, los primeros analistas de datos tenían que ir allá a trabajar, ¿ya? Y tenían que sacar efectivamente todo lo que tenía que ver con cuentas por pagar, los pagos de remuneraciones, el contacto de los clientes, hacer un tracking de los acuerdos, en fin, todo lo que tenía que ver con gestión interna de la organización. Y acá efectivamente la analítica se debían construir muchos data warehouse sobre estos datos que estaban internamente dentro de la organización. Actualmente en el 2021, sí, todavía siguen existiendo los ERP y los CRM. Sí, por lo tanto, tenemos que entender que siempre vamos a tener que ir a buscar datos allá. ¿Por qué? Porque la perspectiva de toma de decisiones con el ERP y CRM tiene que ver con la operatividad de las organizaciones. Siempre. Por lo tanto, nuestras primeras fuentes de datos para hacer los ETL y dejarnos en Data Warehouse van a estar en estos ERP y en estos CRM. Luego vino la Web 2.0. Y la Web 2.0 ya nos amplió el volumen de datos porque empezamos a encontrar datos fuera de nuestra organización. Es decir, empezamos a encontrar aplicaciones móviles, bancos, marketing digital, y muchos han visto todos estos gurús del marketing digital que tienes que conseguir tantos leads en Instagram, ser un gran influencer para poder hacerlo y te enseñan la mejor técnica. Bueno, todas esas técnicas tienen que ver con el uso de la Web 2.0. Empezamos a hacer transacciones en Internet con los bancos, empezamos a obtener recomendaciones, empezamos a entender el mundo de las redes sociales, y esto nos abrió un mundo tremendo. Sin embargo, eso también impacta en el análisis de datos, porque ya como analista no simplemente tengo que ser capaz de ir a buscar datos a mi ERP, y generalmente son consultas SQL, ¿ya? Sino que ya tengo que empezar a buscar datos a la Web 2.0. Y ahí empiezo a preocuparme porque tengo que aprender un poco de scrapping data, es decir, tengo que ir a buscar, a raspar datos desde la web, o a utilizar las APIs que nos van a traer estos datos. Bueno, me preguntan qué es una API. Bueno, imaginemos lo siguiente: estamos en un restaurante, en el restaurante estamos con mucha gente más sentados en las mesas, comiendo. Ahora ya se está empezando a volver luego de la pandemia, pero antes de la pandemia, imaginemos ese escenario. Y por lo tanto nosotros queremos pedir el plato del día. Y el plato del día evidentemente se prepara en la cocina, donde nosotros no vemos nada. Y en la cocina está el chef con sus cocineros preparando con todos los ingredientes estos elementos. ¿Ya? Ese es el escenario. Cuando yo tengo que evidentemente pedir el plato que voy a comer, llamo al mesero, al garzón, al atendedor, como quieran llamarle, y le digo, tráeme tal plato. Perfecto, el atendedor va, hace la gestión con la cocina y me trae el plato para yo comer. En ese ejemplo, en ese escenario, todos los comensales que están sentados en las mesas vendrían a ser los usuarios de la analítica, ¿ya? La cocina, con todos sus ingredientes y los cocineros y todo lo demás, vendrían a ser nuestras fuentes de datos, que generalmente en la Web 2.0 son data centers ultra gobernados, con sistemas de seguridad anti-hackeo y con todo lo que se imaginen. Y están los garzones. Los garzones son los que nos traen la comida desde el origen de datos hasta nuestro puesto de comida. Bueno, las APIs son los garzones, ¿ya? Las APIs son servicios que están encargados de traernos datos desde un origen hacia un destino. ¿Ok? Esa es realmente son las APIs. Y las APIs, evidentemente, como todos los garzones, no todos los garzones pueden ocupar 4 platos por charola, en 2 manos pueden llevar 8 platos máximo, otros son más avesados, podrán llevar 16, pero la gran mayoría puede llevar 2 cosas porque tienen 2 manos, ¿ya? Evidentemente en las APIs pasa lo mismo. Hay APIs REST, hay APIs SOAP, hay APIs Graph, que pueden traer muchos más datos, menos datos, con límites, sin límites, con forma de un montón de variedades. Así como existen muchos garzones, existen muchas APIs. Y generalmente las APIs de acá empiezan a
a traernos datos de forma semiestructurada a nuestra analítica. Wow, entonces yo como analista tengo que ser capaz de aprender un poco de SQL y tengo que ser capaz de entender data semiestructurada como JSON o XML. ¿Para qué? Para poder después llevar la tabla y poder analizarla. Y cuando ya estamos aprendiendo todo esto y el mundo avanza vertiginosamente rápido, como vimos en la primera presentación en Power BI, todo tiende al desarrollo, aparece nuestro querido amigo Big Data. Y Big Data, bueno, ¿qué es Big Data? Bueno, Big Data es datos, son datos gigantes en mucho volumen, en mucha velocidad y en mucha variabilidad. Esas son las 3 B del Big Data. Entonces, cuando tengo que empezar a trabajar con Big Data, ya me cambia el esquema. Necesito analizar sentimientos para saber en tiempo real lo que están hablando de mí en las redes sociales. Necesito analizar los GPS de mi flota de distribución de productos. Necesito analizar todo lo que están hablando de mí o no. Necesito analizar todos los correos electrónicos que llegan de mis clientes que me están dando feedback. Puedo tener una línea de atención al cliente donde estoy recibiendo miles de correos de texto completo donde probablemente estén reclamando servicio. Tengo una cantidad de volumen de información en los más distintos formatos, en los más distintos sabores, colores, olores, lo que quieran llamarle, y tengo que ser capaz de procesar todo eso. Por lo tanto, ya las herramientas tradicionales como SQL nos quedan cortas. Si nosotros quisiéramos medir cuánto pesa esto, bueno, estamos hablando que a nivel de ERP y CRM tenemos terabytes de información sin ningún problema. Y evidentemente con una velocidad de variabilidad bastante acotada. Ya en Web 2.0 estamos hablando de terabytes y petabytes de datos. ¿Ya? Un petabyte, estamos hablando de que son 1024 teras. ¿Vale? Esa es como la escala siguiente. Y en Big Data ya estamos pensando en exabytes de información. ¿Ya? Que de alguna manera es lo que pesa esto y tengo que ser capaz no solamente de almacenarlo, sino también de procesarlo en el mismo momento. Por lo tanto, las herramientas ya no son las mismas. Evidentemente el costo de almacenamiento ha ido disminuyendo tremendamente. Por eso utilizar data lakes, que son las herramientas que se utilizan para guardar datos de Big Data, es tan barato. ¿Okay? Vale menos de $0,01 un terabyte de información por día. Es decir, es baratísimo utilizar data lakes para traer todos estos datos. Imagínense si estoy utilizando un data lake para traer esta data. No la estoy subutilizando. No, estoy ocupando el espacio mucho más barato para almacenar data y luego hacer análisis. Por eso es bueno conocer que existen herramientas que están pensadas para grandes cosas en Azure y que nosotros las podemos utilizar para desarrollar nuestras tareas. Todo esto es la realidad que los analistas tenemos que estar conscientes. Si voy a analizar datos de GPS, estoy en Big Data. Sí o sí, porque tengo mucha velocidad de actualización de los datos. Y evidentemente toda esa velocidad de actualización en Big Data tengo que tener herramienta Big Data para poder utilizarla. ¿Dónde voy a utilizar la herramienta Big Data? No es factible ya pensar que me voy a comprar una mega computadora para instalarla en la organización y dejarla ahí y solamente manejar yo mi Big Data. No, siempre me tengo que ir a la nube que sea, pero tengo que tener herramientas para poder manejar esa Big Data. Procesamiento distribuido, procesamiento en SQL, procesamiento del que se le ocurra, pero tengo que llevarlo sí o sí a la nube. ¿Por qué? Porque no es factible técnicamente, económicamente, mantener herramientas de Big Data en nuestra organización on-premise. Si alguien tiene mucho dinero para hacerlo, bien, bienvenido, hágalo. Pero económicamente, para cualquier organización que está partiendo, es mucho más sensato arrendar servicios en la nube para poder hacer esto. Y ahí viene el concepto de informática en la nube. ¿Qué es lo que es la informática? ¿Y qué es lo que es la computación? La informática es el arte de tomar decisiones o de desarrollar información o de construir información, de transformar datos en información. Eso es la informática. Y la informática la puedo desarrollar, bueno, la venían desarrollando, ya les mostré, los sumerios cuando crearon la tablilla de arcilla. Informática. Ellos tenían información en tablillas de arcilla. Eso es informática.
Sencillo. Y la computación es la capacidad de calcular con esos datos. Y antes se computaba con reglas de cálculo, luego aparecieron las máquinas calculadoras, luego aparecieron las computadoras. Las computadoras se inventaron para poder computar datos, por eso se llaman computadoras, ¿ya? Y que ahora la utilicemos para ver videos y jugar, es otro tema, pero nacieron para eso. Por lo tanto, la computación no es algo exclusivamente de las máquinas electrónicas, la informática no es algo exclusivamente de las máquinas electrónicas, sin embargo, ahora todo lo hacemos en las computadoras. ¿Por qué? Porque efectivamente son herramientas que están diseñadas y de alguna forma se apropiaron del nombre, se apropiaron de esos conceptos y que nosotros los estamos utilizando en ese sentido. Y evidentemente la informática en la nube, desde la perspectiva del análisis de datos, tiene que ver con cuáles son las herramientas que voy a utilizar en la nube para poder desarrollar mi trabajo de análisis de datos. Y como les adelantaba, las herramientas eran, al menos en Azure, Data Factory, Data Lake, SQL Server y Synapse. Que todo eso van a repercutir en Power BI. Y luego la pregunta, bueno, ¿qué es Azure? Azure es eso. Azure es la nube de Microsoft. ¿Y qué es una nube? De alguna forma, la nube no es un espacio inexistente, etéreo, donde están los angelitos viviendo con sus computadoras en sus salas. No. Las nubes y todas las nubes públicas son básicamente data centers o edificios de computadoras que están interconectados en el mundo para poder, de alguna forma, prestar servicios, ¿ya? Hacia quienes quieran arrendar algún espacio ahí. ¿Cuáles son los servicios que prestan las nubes? Y Azure no está exento de ello. Infraestructura como servicio, es decir, fierros. Ya aclaré lo que era fierros. Software como servicio y plataformas como servicio. Entonces, en Azure vamos a encontrar infraestructura como servicio con las siglas IaaS, software como servicio con las siglas SaaS, y plataformas como servicio con las siglas PaaS o Platform as a Service. Y eso es lo que vamos a encontrar en la nube. Entonces vamos a encontrar distintos software como servicio, distintas plataformas como servicio o infraestructura como servicio. Cuando alguien habla de máquinas virtuales, generalmente se refiere a infraestructura como servicio. Cuando alguien habla de, en este caso, Data Factory, Data Lake, SQL Server, Power BI y Synapse, estamos hablando de plataformas como servicio. Es decir, están ahí, te van a prestar los cómputos que tú quieras y te van a cobrar cada vez que tú lo usas. Básicamente esa es la lógica. ¿Cuál es la gracia de Azure? Es que Azure es una nube de Microsoft que tiene toda esta disponibilidad mundial, que se la voy a mostrar acá, donde vamos a ver todos los data centers interconectados con replicación geográfica y que están a nuestra disposición para poder analizarlo a nuestro antojo. Esta es la red de Azure a nivel mundial. Ya tenemos data center en Brasil, en Chile, luego México, tenemos algunos puntos de conexión en Ecuador, Colombia, y que si nos posicionamos acá vamos a hacer un par de clics. ¿Y qué es lo que tenemos acá de Azure? No está activado el tooltip. Aquí sí. Bueno, estos son de alguna forma puntos de replicación. En Chile tenemos un data center Chile Central en una región que va a estar disponible luego. Tenemos en el sur de Brasil, que es una región de Azure que sí está disponible. Y si se dan cuenta, tenemos también el satélite de Azure que anda dando vuelta porque existe Azure Space, ¿ya? Y están todo el resto de data centers que están conectados en las distintas regiones, Norteamérica, Asia, India, esto es Indonesia, India, África, Asia Central, Europa, etc. Es decir, cada vez que nosotros tenemos estos servicios de Azure, bueno, la Antártica está virgen todavía y el Ártico también, pero básicamente esta es la red de Azure
que son, de alguna forma, son todos los data centers Microsoft que están interconectados y que de alguna forma están dando soporte a todo este trabajo de cómputo en la nube, incluyendo esos 2 satélites que están dando vuelta, que también nos ayudan a facilitar la comunicación, sobre todo los servicios que tienen que ver con la captura de datos inherente al estudio de la naturaleza en materia tanto como geopolítica, perdón, como geofísica, como climatológica y cualquier otra información que nosotros podamos analizar vía satélite, ¿ya? Y más adelante se pueden meter ahí, es bastante interesante todo esto de Azure. Ahora, ¿cómo funciona Azure en la nube? Bueno, vamos a mostrar una pequeña demostración, ahora si que me lo permiten, donde ir viendo rápidamente una herramienta de Azure que se llama Synapse. Voy a mostrar como elemento de consolidación, porque en Synapse lo que vamos a hacer es efectivamente conectar datos, ¿ya? Desde cualquier fuente. Por ejemplo, acá tengo una API que estoy llamando a la Comisión Nacional de Energía de Chile, donde estoy pidiendo unos datos que son el precio de los combustibles en Chile, y le digo que por favor me los lleve a través de un proceso de movimiento de datos, es decir, que me vaya a buscar los datos a la Comisión Nacional de Energía y los deje en un archivo de texto en mi blob storage, ¿ya? Es decir, en un data lake. Y a medida que voy necesitando los datos, evidentemente ese dato que viene de una API la voy a poder visualizar como un archivo CSV de combustible para poder analizar. Es decir, acá voy a tener todos los datos de los precios de combustibles de Chile. Perfecto. Si lo pudiera visualizar inmediatamente sería maravilloso. Bueno, a lo mejor puedo visualizarlo con un pequeño script en lenguaje SQL y podría ya empezar a pensar, oye, ¿cuáles son los procesos de análisis que voy a ver? Estas son las cosas, las demos en vivo, ¿eh? Cuando una la ensaya funciona, pero ahí están, ya. Entonces ahí tengo los datos y efectivamente me dice que en esa estación de servicio que está en este lado, el combustible de 93 vale 993 pesos, de 97 está a 979, el petróleo dice 702. Perfecto, tengo datos. Entonces, tener datos del precio de los combustibles en todas las estaciones de servicio, puedo tomar decisiones con respecto a esto. Bueno, visualicemos estos datos. Entonces, en Synapse, que es una herramienta de análisis de datos en la nube, puedo incluso, fíjense, hacer una query en de SQL sobre un dato TXT en Blob Storage y ya estoy mirando efectivamente cómo estos datos se comportan utilizando la inteligencia artificial que estoy mirando. Ya, esto lo puedo hacer en Synapse y Synapse es baratísimo. Cuando no tengo, bueno, va siendo más caro a medida que le voy incorporando más Synapse básico, me va a permitir visualizar este comportamiento de los precios de combustible en estos datos. Y si se dan cuenta, fue simplemente apretar un botón y puedo ver la tabla o puedo ver el gráfico. Así de sencillo. También puedo ver o lo puedo integrar con Power BI. Y en Power BI puedo de alguna forma incorporarlo o Synapse está incorporado. Y el mismo elemento que estábamos viendo hace unos instantes atrás, puedo desarrollarlo también en Synapse con la misma experiencia de análisis de datos de Power BI. Es decir, puedo traer la esperanza de vida al eje Y, donde digo que me muestre como promedio. Puedo traer la tasa de natalidad en el eje X, donde le digo que me muestre el promedio. Y si se dan cuenta, la experiencia es la misma. Puedo traer la población, el tamaño, el año como eje de reproducción y que me muestre los países, pero ahora no lo vamos a pedir que nos muestre por países, sino que me traiga las 8 regiones que tiene definidas la ONU, cómo esto han evolucionado desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Y puedo apretar el play y claro, me va a mostrar la evolución de la tasa de natalidad y esperanza de vida en estas 4 regiones desde 1800 en adelante.
o sé que en realidad analizar desde, pongamos 1920 y analicemos 100 años nomás. Y es menor igual que 2020. Esto, analicemos solamente 100 años de datos y efectivamente ya puedo tener esta misma experiencia de análisis de datos, pero acá estoy llevando todo esto a la nube. Ya estoy analizando estas 8 regiones. No lo quiero ver así, quiero organizar la leyenda que se ve a la izquierda. Y ya está. Y ya tengo Synapse en la nube y ahí voy analizando cómo han evolucionado a través del tiempo estos datos que me interesaba ir mirando y analizando. Perfecto, ¿esto lo puedo guardar en Power BI para después verlo? Sí, lo puedo guardar en Power BI para después verlo. Archivo, guardar como, análisis, por data en Azure y lo guardo en mi área de trabajo Power BI. Es decir, Synapse junto con Power BI. Es decir, y acá hice un análisis de los mismos datos que tenía el otro, lo hizo en Synapse. Y si me voy a Power BI, que creo que lo tengo acá, lo voy a dejar ahí con el calendario mundial para que lo vean. Voy a ir a mi área de trabajo, que lo tengo abierto aquí. No, ese no es mi calendario mundial, sino que para que vean la diferencia de horario. Acá en Chile ya son las 22:14, así que si me ven bostezando no es que ustedes me aburran, sino que ya me levanto a las 6 de la mañana. Y si se dan cuenta, acá tengo mi dataset donde estoy trayendo todos los elementos de Power BI. Y fíjense, lo que dice en Synapse quedó aquí guardado dentro de mi área de trabajo Power BI. Por lo tanto, puedo simplemente revisarlo directamente en Power BI con lo mismo que hice en Synapse. Bueno, ¿será tan verdad? Agreguemos algo en Synapse. Voy a salir de acá. Voy a entrar en el trabajo demo. Y en Synapse, como tenemos aquí, vamos a incorporar un elemento para verificar que sea lo mismo y que no digan que después yo lo tenía preparado. Ya, este es el cuadro de texto de la demostración. Y esto que les estoy mostrando, que es Synapse, es lo que se viene a futuro. ¿Ya? Excel y Power BI antes peleaban, ahora son amigos. Y de hecho ahí muchos de los participantes sabrán que hemos estado en grandes discusiones con hartos amigos sobre si Excel y Power BI uno reemplaza al otro, y no, son cosas distintas. Pero este es el futuro, es decir, hacer analítica de datos en la nube. Fíjense que yo guardé esto. Este es el texto de la demostración. Me voy a la de trabajo Power BI, entro al Power BI que tenía el servicio y fíjense lo que aparece ahí. Y si yo hago algo acá, allá también se va a repercutir. Es decir, tengo interacción completa en todos los elementos de Power BI. Y estas son las cosas que se pueden hacer en la nube. Es decir, en la nube, en el servicio de Azure, soy capaz de analizar datos, de ir a buscar datos, de extraerlos, de guardarlos, de almacenarlos y luego analizarlos bajo distintas perspectivas en una sola suite y sin consumir ningún megabyte de RAM de mi equipo. Eso es lo que tengo preparado para ustedes y ahora sí, que son las 22:15. Alfonso, por favor, todas las preguntas que queden ahí en el tintero y el feedback de los participantes. Yo dejé desactivar la parte de los comentarios para no leerlo, ya veo 99 más. No, pues hombre, Walter, decir que está muy impresionado es quedarnos cortos, de verdad. Qué explicación tan magistral la que acabas de hacer. El lunes fue Miguel, que también nos dejó con una noticia que habíamos esperado durante mucho tiempo, y el ejemplo de Miguel también nos dejó impresionados. Ahora vienes tú con esta. No, sencillamente yo tengo agradecimientos por estar aquí, Walter, por dar todo, o sea, semejante contenido, semejante voltaje, pero sobre todo de a pedacitos, de a pedacitos, como nos fuiste llevando. Digo como nos fuiste porque yo estaba aquí también
como asistente, como participante. Y tremendo, tremendo como acaba de decir Patricio. Mis estimados, aprovechemos los últimos minutos, hagamos, no sé qué preguntas tienen para hacerle a Walter. Vamos a mirar, por aquí dicen, es un gurú, Milagros de Jesús. Magistral, dice Cecilia. Rey Joao, excelente esta clase también. De hecho, Rey por ahí decía que había que ir a traer café porque te podían escuchar toda la noche. Pero ya vieron que Walter también está cansado, tampoco. De pronto tú sí, pero Walter no. Dice Gerardo, excelente, grandes posibilidades, totalmente de acuerdo. Excelente explicación de José Antonio. Vamos a ver si hay inquietudes. Dice aquí, tengo otra pequeña duda, tengo 29 y por temas de salud no puedo sacar la carrera antes, me siento con bastante miedo por el futuro. ¿Qué puedo hacer para recuperar el tiempo perdido? Mira, yo soy contador y me metí en este mundo de Power BI hace 6 años atrás, tengo 40 años, partí a los 34. O sea, no, el límite de edad no hay materia. Yo hice el cambio de carrera a los 34 años y dejé la contabilidad y me metí en análisis de datos full, así que no. No, 29 estoy recién en la flor de la canela, como si No, y tremendo porque tú siendo contador, que digamos que la formación académica es otra, y digamos tú este recorrido que tú has tenido de tú a tú puedes hablar, o sea, son temas que regularmente que uno ve en ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de sistemas y yo dije, wow, este Walter es tremendo, sinceramente. Vamos a seguir. Aquí dice José Adolfo, excelente presentación, muy clara respecto a todo lo que está alrededor de la tecnología para el registro, almacenamiento, proceso y análisis de datos e información. Muchas gracias. Vamos a ver qué inquietudes hay por aquí. Dice, excelente presentación, sigo a Walter en LinkedIn y su empresa Hay Negocios. Excelente, muy bien. Es negocio, gracias. Muchos me dicen, ay, sí, pero le puse I minúscula para que se diferencie de inteligencia de negocios. Pero bueno, es un recurso. Y negocios. Claro, y negocio, inteligencia de negocios. Pero sí, gracias por seguirme, en serio. Perfecto. Por aquí preguntan, creo que la pregunta es obvia, pero podemos implementarlo todo. O sea, este análisis en cualquier otro sistema en la nube diferente a Azure. Sí, sí, y siempre y cuando esas nubes sean compatibles. Y en mi experiencia existe mucha compatibilidad entre Amazon Web Service y Azure, entre Alibaba y AWS y Azure. Y lo que es súper incompatible con casi todo es Google. ¿Ya? Cualquier cosa que tenga Google solo es compatible con Google y no es compatible con otras herramientas. Y generalmente se está usando mucho ahora la estrategia multinube. Muchas compañías tienen algunos servicios en una nube y otros servicios en otra, bien natural, porque es la gracia. Las compañías tienen que buscar las mejores opciones que tienen para eso. Y la gracia cuando tienes compatibilidad de servicios en distintas nubes es maravilloso. Hemos tenido muy buena experiencia entre AWS, Alibaba y Azure, pero muy mala experiencia cuando vamos a buscar datos a Google. Realmente es súper incompatible con muchas cosas. Sí, como empresas ellos crearon su ecosistema propio, ¿no? Es muy cerrado. Google funciona solo con Google. Si tú estás haciendo algo con Google y lo vas a ver con algo de Google, funciona de maravilla. Pero quieres sacar datos de las visitas que tuviste en una campaña con Google Ads. Obtener esa data con la API de Google es un parto realmente reservado para alguien que tenga mucha paciencia. Después de eso, transformarlo en data y quisiera que la quiera almacenar en AWS o en Azure o en cualquier lado para analizarla después, va a costar muchísimo. Sí, o sea, a nosotros nos ha tocado en la parte de desarrollo hacer muchas cosas por nuestra cuenta que diríamos que la misma herramienta debería proporcionar, ¿no? Sí, y no, Sí. Google es súper incompatible con muchas cuestiones, así que no, si van a nubes, váyanse a cualquier otra. Y muchos les van a ofrecer distintas herramientas. AWS es muy similar a Azure en varias cosas. Muchas son más caras, otras son más baratas, pero van de la mano en la estrategia.
De hecho, más, fíjense, las personas que llaman públicamente a nube, a licitación, estoy hablando del Departamento de Defensa de Estados Unidos, US Government, probablemente tal, gobierno europeo, cuando compiten por servicio en la nube, quienes ganan son o son Amazon o son Azure. Google no gana. Y no gana porque no es compatible. Básicamente esa es la razón. Las que ganan son las que son compatibles con todo y tienen herramientas muy buenas. Eso es lo que les puedo comentar. Perfecto. Voy a leer una pregunta que yo voy a dar la respuesta a medias y después me entenderán por qué. Aquí pregunta Francisco, ¿cuál puede ser la estructura académica para ser experto en data análisis? Para esto te recomiendo, Francisco y los asistentes, que terminemos estos 4 días porque yo voy en el buen sentido de la palabra, voy a Miguel, a Walter y Pablo Moreno, que va a estar también, como dijeron por ahí, Walter y Miguel dejaron la barda muy alta, pero con Pablo también, Pablo tiene lo suyo, como se dice. Pablo, espérense, aguántense. Ahí sí no, aguántense con Pablo, porque Pablo Entonces, los va a llevar a ellos tres y a otras personas les voy, en el buen sentido de la palabra, les voy a torcer la mano, para pues una información que les voy a entregar luego. Entonces, quiero dejarla ahí como en expectativa, mi estimado Francisco. Bueno, ¿qué otra pregunta por acá? Dice, wow, si estoy en un nivel de 0, ¿cuántos años para llegar a ser un experto en el área de Big Data? Mira, vamos a la definición de experto. Experto es quien tiene experiencia, no el que tiene una formación, no el que tiene un diploma, ¿ya? Y hagan la siguiente extrapolación. Un médico cirujano, cuando obtiene su título, es un médico cirujano nuevo. Se vuelve un experto cuando adquiere la experiencia necesaria. De ahí viene la palabra experto. Alguien que tiene experiencia. ¿Cómo se hace la experiencia? Bueno, desde los tiempos ancestrales, la experiencia se hace con la única metodología probada para ser experto, ensayo y error. Por lo tanto, mi estimado, mientras más manos usted haya metido con poco conocimiento, con mucho conocimiento, con diploma o sin diploma, lo va a transformar en un experto. Esa es la que le puedo decir. ¿Qué es lo que yo les digo, Walter? Tanto en el aprendizaje, digamos, académico de una herramienta como en los negocios, entre más rápido te equivoques, mucho mejor. Sí, más rápido y más barato. Eso es lo mejor. Exactamente, en la universidad. La única forma es eso. Exactamente. Equivócate. Mete mano y equivócate. Así lo En la universidad, en los colegios, en el colegio, cuando nos equivocamos, ¿qué representa una mala nota? Pero en la práctica hoy en día, entre más rápido te equivoques, mejor. Obviamente, si estamos hablando de un sistema en producción, pues, y una gran empresa, por ejemplo, el sector bancario, no, pues, obviamente para eso hay un ambiente de pruebas, ¿no? Sí. Un ambiente de pruebas. Bueno, mis estimados, ya vamos a ir cerrando la sesión. Leoncio dice, tengo 66 años y estoy aplicando conocimientos avanzados en Excel con VBA al automatizar procesos manuales en mi empresa y ha sido un éxito. Ahora avanzo con estos plus. Leoncio, qué agrado. Y qué buena respuesta para la pregunta anterior. 29, amigos, los 29, puto, vamos a hacer cambio de carrera. No hay edad para dedicarnos a esto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a leer la última pregunta, mi estimado Walter, porque sé que estás cansado. Ya son casi las 10:30 en Chile. Exacto, sí. Y bueno, también démosle respiro a nuestro amigo Walter. Bueno, aquí, a ver, ¿qué pregunta? A ver, esta última, ¿qué temas fundamentales debo profundizar para comenzar? Pregunta Romis. Buena pregunta. SQL, pero no te aprendan los 45 comandos de SQL, no. Select, asterisco, from, where, group by, y ya está. Entender lo que son los modelos dimensionales, que son las tablas de hechos, que son las tablas de dimensiones. Y API, entender cómo funciona una API, la más sencilla, y muchas APIs públicas, y ya está, y con eso ya puedes partir y luego empezar a visualizar y modelar y equivocarte. Eso es lo que necesitas.
Totalmente de acuerdo. Bueno, mis estimados, yo les voy a compartir por aquí el canal de Telegram para que se unan, porque mañana va a dar información respecto a lo que hemos visto hasta ahora, porque lo que se viene es Candela con Pablo Moreno el próximo viernes, recuerden que hay certificado, bueno, el resto de información se las termino de dar bueno, mañana doy información, igual ya se las he dado por correo, por WhatsApp, pero mañana únanse ahí al canal de Telegram, porque vamos a dar más información respecto a lo que se viene. Ya estamos en el segundo día y el viernes es el tercero. Entonces, no es más, te doy las gracias por participar a todos los asistentes. Walter, perdón. Un lujazo tenerte aquí, un lujazo, muchas gracias, y de verdad dejaste a todos con la boca abierta y sobre todo con ganas de aprender más. Muchas gracias, mi estimado Walter. No sé si tienes algunas otras, o sea, palabras finales para las personas más motivadas y más convencidas de que este es el camino, pues ya lo demostraste. Si quieres agregar algo más, adelante. No, nada, bueno, agradecer tremendamente a todos por la paciencia de haberme escuchado. Realmente hablar esto, compactarlo, cuesta hacerlo. Algún día lo voy a hacer en 15 minutos, pero mientras voy aprendiendo a cómo hacerlo, gracias por permitirme los silencios y por poner atención a esto que en realidad mucha gente nos apasiona y que me alegra que estén aquí y que les interese también el tema a esta hora de la tarde y que sacrifiquen ese tiempo. Así que gracias por asistir. Eso Bueno, es lo bendiciones para todos y un abrazo, mi estimado Walter. Muchas gracias. a Nos ustedes. vemos el viernes. Bye, Chao, bye. hasta luego.